Hola, soy Belinda Adriana Velasco de la Garza, estudiante de la licenciatura en Acondicionamiento Físico y Recreación en el Instituto de Estudios Superiores de Ingeniería Educativa y me encuentro cursando el último cuatrimestre, que es el octavo, en el que llevamos la asignatura de Control Médico Deportivo y el profesor es el maestro David Uriel Vélez Jiménez. Y bueno, lo que vamos a ver en esta actividad 2 es el protocolo que debemos llevar a cabo en el soporte vial en el caso de una emergencia. Y lo vamos a explicar a continuación. Gracias. Bueno, vamos a hablar de los consejos y recomendaciones generales para el soporte vital o los primeros auxilios. El primer punto es mantener la calma. No podemos estar nerviosos o alterados para poder socorrer a alguien. Entonces debemos mantener la calma y así poder actuar correctamente y con el mínimo error. Debemos evitar aglomeraciones porque así vamos a permitir que el socorrista actúe y aparte no, vamos a evitar que se haga un ambiente de histeria general y se altere al lesionado o al herido. También debemos de saber imponernos para poder tomar el control de la situación y poder organizar y llevar a cabo las acciones pertinentes. También es muy importante que no movamos a la persona porque no sabemos en qué condiciones se encuentra. Entonces no la podemos mover hasta que la examinemos. El siguiente punto es examinar al herido y vamos a llevar a cabo 2 evaluaciones. La primaria, que es para ver en qué posibilidad de perder la vida se encuentra, y la secundaria, que es pues evitar que se lesione más hasta que lleguen los servicios especializados o profesionales, que son la ambulancia. El sexto punto es tranquilizar al herido. Tenemos que transmitirle confianza y darle mejor ánimo, tratar de que tenga un mejor ánimo. El séptimo punto es mantener al herido calientito. Cuando hay alguna situación de agresión o pérdida de sangre, el cuerpo disminuye su temperatura, entonces vamos a tratar de mantenerlo calientito y que tenga una temperatura adecuada. Bueno, la octava recomendación es que avisemos al servicio sanitario, de personal sanitario, para que el herido sea atendido y medicado lo más pronto posible. Y la novena recomendación es un traslado adecuado. Debemos de evitar el uso del automóvil particular porque el herido necesita un vehículo acondicionado para tal fin, para la atención médica y los primeros auxilios. Y la última es no debemos medicar. Esto es competencia únicamente del médico. Son las 10 recomendaciones, consejos generales para atender a un herido o a dar primeros auxilios. Bueno, es importante apuntar que hay que colocar a la víctima en una posición de seguridad, como es la posición de Trendelenburg, y es colocar a la persona en posición de cúbito supino con los pies elevados, apoyados en una inclinación y la cabeza colocada de lado si no se percata de que se tenga lesión de cuello, porque cuando hay un estado de shock no hay suficiente flujo de sangre en el cuerpo. También existe la posición lateral de seguridad, donde la víctima pues no está consciente y se le coloca en una posición lateral con una pierna flexionada sobre el piso y aparte de esta posición, si no tiene alguna situación traumática y si respira con normalidad. Esas son las posiciones de seguridad y continuamos. Bueno, para la evaluación primaria tenemos 3 puntos que debemos de aplicar, que es
acercarnos al herido y preguntarle cómo se encuentra, que si está bien y que qué fue lo que le sucedió. En segundo lugar, podemos revisar y checar la respiración, y en tercer lugar vamos a revisar el pulso. Para la segunda evaluación, la evaluación secundaria, ya vamos a checar un poquito más a fondo, por ejemplo, el nivel de conciencia, la dilatación o expansión de las pupilas, la respiración nuevamente, el pulso, que el pulso tiene que estar entre 60 pulsaciones a 100 por minuto, su frecuencia cardíaca tiene que estar en ese rango. Tenemos que revisar cabeza, cuello, extremidades superiores y extremidades inferiores. ¿Sí? Tenemos que checar los antecedentes, y esas son las dos evaluaciones que tenemos que realizar para ver cómo se encuentra. Llevaremos a cabo la explicación de lo que es el RCP, que es la reanimación cardiopulmonar, y esta se aplica cuando la persona está inconsciente, no reacciona y no respira. Cuando nos damos cuenta que no respira, vamos a aplicar la reanimación cardiopulmonar y lo vamos a describir. Ok, vamos a colocar a la víctima en posición de cúbito supino, o sea, boca arriba. Le vamos a alinear los hombros con las manos y el socorrista se va a hincar al lado, colocando la mano dominante por debajo, y con el talón de la mano va a presionar la mitad del esternón y va a hacerlo con una profundidad de 5 centímetros mínimo, y va a realizar 30 compresiones constantes. Deben de ser de 100 a 120 compresiones por minuto, y esto debe de ser durante 20 minutos o en lo que llega los rescatistas, el personal sanitario, y la persona tiene que tener completamente extendidos los brazos para hacer mayor fuerza, y no deben de interrumpirse las 30 compresiones, y entonces tiene que ser de 100 a 120 por minuto. Esa es la manera de dar RCP. Se puede estar revisando a la víctima para ver si ya existe respiración o está reaccionando. Este es el procedimiento que se lleva a cabo, y ofrezco una disculpa porque no tuve paciente o persona que me apoyara, pero esta es la explicación. Muchísimas gracias. Esta es la actividad número 2 de la asignatura de control médico deportivo.